Grave y muy preocupante es el diagnóstico del estado de la discapacidad en Canarias que hace la Diputación del Común en su informe anual referente a 2024. Este organismo recibió un 94% más de quejas ciudadanas sobre la gestión de los reconocimientos de grado, que en ocasiones llegan a tardar hasta 5 años. Y esta es solo una de las muchas demoledoras conclusiones que presentó este lunes ante el Parlamento de Canarias la diputada del Común, Lola Padrón, quien también dibujó un preocupante panorama en dependencia, vivienda o servicios sanitarios. Lo que nos parece que tener un 90% de estas quejas nuevas que se plantean en la demora de la resolución del grado de discapacidad es muy grave primero porque avanza en la pobreza invisible. Enseguida analizamos este informe con la directora del Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias, ODESOCAN, pero fíjense en este dato: 163 denuncias de acoso o intimidación por parte de padres o alumnos recibió el curso pasado el Sindicato de Profesores AMPE. Es una cifra que aumenta cada año y que preocupa a unos profesionales cada vez más descontentos y desmotivados con su profesión. Conoceremos más de cerca hoy toda esta situación que va en aumento con el defensor del profesor, la figura creada por el sindicato mayoritario de los docentes en Canarias para atender estas denuncias. Y fíjense en estas imágenes que eran inéditas. Hace poco más de 10 días sucedían en Lanzarote. La borrasca Oliver arrasaba con más de 60 litros por metro cuadrado en 2 horas en algunas localidades de la isla de los Volcanes. ¿Cómo responderá Lanzarote al reto de su reconstrucción? Parece que poco a poco la isla se va estabilizando, pero las consecuencias aún se perciben. Esta misma Semana Santa, buena parte del parque hotelero se ha visto afectado. Nunca ha pasado en la historia, y yo fui 12 años de alcalde de Teguise, que se haya visto afectado 4 hoteles de forma con una magnitud tanto que han tenido que cerrar, pero hemos tenido la suerte de contar con la solidaridad de toda la infraestructura hotelera en la isla de Lanzarote y lo hemos reubicado en otras zonas turísticas como Puerto Carmen Playa. Parches pediátricos, desfibriladores caducados, botellas de bicarbonato sódico, agujas para inyección, pinzas para cordón umbilical, blísteres, envases y viales de más de una docena de fármacos con fecha vencida. Son los hallazgos de la UDEF en 2023 en un registro a la empresa encargada de las ambulancias medicalizadas en Canarias, cuyo informe es parte de la investigación del caso Parches, que se dirime estos días en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y que les contaremos con detalle con la presencia en el programa de Carlos Pérez, el trabajador que dio la primera voz de alarma en 2020, principal denunciante de la causa. Buenas tardes, le traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias aquí en Canarias 8, en Mírame Televisión. Comenzamos. Bueno, y arrancamos con uno de los momentos informativos más esperados para conocer la radiografía social de nuestro archipiélago. Este lunes, la diputada del Común, Lola Padrón, ponía en conocimiento del Parlamento de Canarias en comisión, Daniel Afonso, ese informe anual del estado de las quejas que ha ido recibiendo la Diputación. Efectivamente. Buenas tardes, Carlos. En el día de ayer se presentó en el Parlamento de Canarias el informe de la Diputación del Común en el que se expuso la radiografía social de las islas. Este informe es el fruto de la recopilación de las quejas ciudadanas que recibe este organismo dependiente de la delegación del Gobierno estatal y que tiene la obligación de poner en conocimiento ante la Cámara Regional y sus diputados, como sucedió este lunes en comisión parlamentaria. Siempre se hace a año vencido, por lo que este informe hace referencia a las preocupaciones más relevantes del año 2024. Ya nos escucha Daniel, creo. Emma Colau es la directora de ODESOCAN, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, para analizar esta situación. Efectivamente, Carlos, vamos a analizar con ella la situación que se declara en este informe. Saludamos a la señora Colau. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Señora Colau, ¿se podría decir que ustedes ya llevaban tiempo avisando acerca de las necesidades
y la falta de medios y recursos por parte de las administraciones competentes en asuntos como los que se destacan en este informe: dependencia, discapacidad, vivienda o sanidad. Sí. He tenido la oportunidad de leer el informe de la diputada del Común, de la Diputación, de la institución de Diputación del Común. A priori, me van a perdonar, tuve la posibilidad también de ver la comisión parlamentaria donde se exponía el informe, y yo no sé qué informes están acostumbrados a leer sus señorías, pero el informe, más que una radiografía, es una síntesis, es decir, no hay un gran trabajo en ese informe. Perdonen que sea contundente y literal con esto. Estamos hablando de una institución que se presupone de trabajo dirigido a la atención de derechos fundamentales de la ciudadanía. El informe no está, no me parece un informe que realmente nos traiga de manifiesto la estructura de toda la arquitectura de derechos fundamentales que se están vulnerando en Canarias. No me parece un informe técnicamente que sirva al Parlamento de Canarias para llevar a cabo las medidas que podrían corresponder de una institución tan prestigiosa, ¿no?, tan prestigiada como es la Diputación del Común. La verdad es que por nuestra parte hay un sentimiento de decepción sobre el informe. Ajá. Señora Colau, uno de los datos que más se han destacado en cuanto a discapacidad, por ejemplo, es el dato de empeoramiento, o sea, el dato que parece demoledor, ya que las quejas el pasado año han aumentado un 94%, llegando a prolongarse la espera para el reconocimiento de un grado de discapacidad hasta en 5 años, en el caso de la isla de Tenerife, como conocíamos en el día de ayer. Así lo explicaba la diputada del Común, Lola Padrón. Lo que nos parece que tener un 90% de estas quejas nuevas que se plantean en la demora de la resolución del grado de discapacidad es muy grave porque, primero, porque avanza en la pobreza invisible, lo que llamamos pobreza invisible, que es la pobreza que no se ve y que tiene que ver con los salarios bajos, con el acceso a la vivienda, el acceso a la educación o el acceso a la sanidad o aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos que te otorga tanto tener el grado de discapacidad como de dependencia. Puede ser el acceso a un empleo, el acceso a un recurso social, el acceso a un apoyo a un niño que tenga TDAH o tenga un trastorno del espectro autista, y esto hace que familias con salarios medios, si no pueden acceder a ese tipo de derechos, estén por debajo del umbral de la pobreza y no se vea y no se contabilice dentro de la pobreza. Señora Colau, ¿qué valoración se hace acerca de estos datos que decía ayer la diputada del Común? Un diagnóstico, la verdad, que no representa la totalidad de lo que está ocurriendo en la discapacidad, que va mucho más allá de lo que está comentando la señora diputada del Común, teniendo en cuenta que en Canarias tenemos un retraso de 65 meses para el reconocimiento del derecho a la discapacidad, que estamos hablando de que hoy o ayer mismo la propia consejera hablaba precisamente de que se aprobaba esta cartilla, ¿no?, que reconocía la discapacidad, cuando esa cartilla que reconoce ese tipo de derechos probablemente se someta al mismo plazo de extenuación que tiene la gente para esperar. Que la administración pública tiene un problema, y es que hace tiempo que dejó de entender para quién trabajaba, porque la burocracia es lo único que aísla a la administración de la ciudadanía. Que todo eso es cierto, pero que no es menos cierto que la inclusión de la parte de discapacidad en el informe de la Diputación del Común es lo único que se encuentra elaborado del informe. Otro de los aspectos que también se señalaban ayer es que la dependencia sigue siendo uno de los problemas crónicos que arrastra el archipiélago desde hace años. Solo el año pasado se produjeron 471 nuevas quejas en esta materia, en dependencia. Nos lo contaba así la diputada del Común, Lola Padrón. En dependencia sí queremos destacar que tenemos quejas, además de a la hora de plantear la dependencia, no tener los recursos necesarios para poder acceder a una persona dependiente que quiera acceder a un centro o al tipo de recurso que le corresponde. Tenemos problemas y quejas graves en ese sentido. En dependencia sí queremos destacar. Señora Colau, la pregunta
parece sencilla, pero entiendo que de posiblemente difícil respuesta. ¿Cómo se puede solucionar una problemática como esta que llevamos arrastrando tantos años? La problemática es compleja, pero la respuesta parece ser más sencilla, ¿eh? La cuestión es esta. El gobierno de Canarias no puede continuar esperando que con la menor de las inversiones vayamos a llegar al máximo de la gente. Es decir, siguen sin invertir en dependencia, siguen sin invertir en cuidados, siguen sin tomarse en serio realmente la estructura de la política de cuidados en Canarias, siguen sin entender que ya hace tiempo que fracasaron con la carrera de las plazas sociosanitarias y que por tanto ahora van a tener que trabajar en una línea de trabajo sobre los domicilios, sin que esto signifique utilizar los servicios de ayuda a domicilio, que esto lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, es la ITV de las personas en situación de dependencia, han hecho del servicio de ayuda a domicilio un paliativo de la dependencia, sin que utilicen fórmulas de precarizar, de hacer y empobrecer la dependencia, deberán invertir en esos servicios. Pero para los presupuestos de la anualidad 2025 de este año, el gobierno de Canarias no ha hecho ninguna apuesta por la Dirección General de Dependencia. Es más, y se lo digo que esto es actual, se lleva publicitando por parte de la consejera de Bienestar Social un contrato programa por el que se incluían hasta 103 trabajadoras y trabajadores nuevos para poder sacar adelante las listas de la dependencia y sin embargo le falta todo el personal administrativo, todo el personal jurídico y no ha ingresado casi el 60 o el 70% del personal que se supone que iba a venir de ese contrato programa. A día de hoy, cuando a 16 de febrero, ya todo ese personal se fue. ¿Qué haría falta? Honestidad en primera parte. Y en segunda parte haría falta valentía, apostar presupuestariamente. Está muy bien dar un titular, está muy bien hablar y decir tenemos que solventar este problema, pero hay que hacerlo. Y eso conlleva presupuesto. Guste más o guste menos. Hemos hablado de materia de dependencia, de discapacidad y otro de los aspectos destacados también ha sido la vivienda, especialmente la dificultad para acceder a una vivienda protegida que ha acaparado la mayoría de las quejas en este ámbito, con un 33%, y a ello se suman las quejas por procesos de desahucios, con un 30%, y la ausencia de recursos de emergencia, con un 12%. Así lo contaba ayer la diputada del Común. La vivienda está empobreciendo a muchas familias canarias. Somos un territorio fragmentado por muchos salarios que se suban. Si el precio de la vivienda y el precio del alquiler sigue subiendo, si no damos respuestas inmediatas entre ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma y diferentes consejerías implicadas en este tema, pues difícil me lo pintan. Yo creo que en vivienda haría falta un pacto por la habitabilidad en Canarias. Ahora se han dado, tengo que leerme ya con más detenimiento los resultados de la Comisión del Reto Demográfico, donde parece que no ha habido un consenso y el consenso es absolutamente necesario. Señora Colau, ¿cree usted que es posible un pacto por la habitabilidad en Canarias, tal y como reclamaba ayer la diputada del Común? Yo creo que lo que le hace falta al Parlamento de Canarias es un poco más de fundamento. El Parlamento de Canarias insiste en hablar de un problema, se lo digo, como la ocupación, que representa el 0,06% de los casos en toda Canarias sobre un parque de viviendas de 1.100.000 viviendas. Es decir, estamos hablando de que la muestra representativa del problema es muy, muy residual, cuando realmente el problema lo tenemos en materia de vivienda vacacional, el problema lo tenemos en materia de que la administración va a tener que ser honesta y decirle a la población que no va a poder afrontar la construcción de toda la vivienda pública que está prometiendo. No están diciendo la verdad. Ni es cierto, ni se ajusta a lo que realmente la gente necesita. Aquí hace falta regular la situación de la vivienda en un territorio acotado como Canarias, en un territorio que puede declararse perfectamente en emergencia habitacional en base a la ley de vivienda estatal y en base a la voluntad que tenga la administración pública y sobre todo la administración política. La vivienda vacacional no tiene sentido y nos tenemos que hacer responsables de ese sentido. Yo entiendo que podamos hablar de que efectivamente en Canarias existen fondos de inversión. En Canarias existen grandes tenedores. Existe todo eso y existe un gran problema con la vivienda vacacional.
bajo el sentido de la honestidad de todo esto que le acabo de decir, se podría llegar a un pacto. Pero primero, el Parlamento de Canarias tiene que hacer un acto voluntario de honestidad. Muy buenas noches, señora Colau. Encantado de saludarla. Más allá de ese diagnóstico global que usted hace, en un principio, de la posible superficialidad de este informe, lo cierto es que si comparamos el informe de la Diputación del Común y el que ustedes hicieron a finales de 2024, no sé si por lo menos podemos encontrar una coincidencia clara en que existe una emergencia y una carencia evidente de fondos. Entiendo que estamos hablando de una intencionalidad de gestionar mejor y de destinar mayor parte del presupuesto. Claro, yo se lo comento. Los informes son documentos donde uno no pone su opinión, sino que pone datos contrastados y además explica cómo hemos llegado a esa conclusión, qué hemos analizado, cómo hemos llegado a concluir que lo que decimos es cierto, de qué hipótesis partimos, de qué datos, cuál es la muestra representativa de que lo que decimos es cierto. Por eso el informe es importante que se redacte con rigor. Lo que encontramos en el informe de la Diputación del Común es que se concluye mucho, se valora mucho, se hace mucha disposición de interpretaciones que están perfectamente lícitas de las adjuntías y de la Diputación del Común, pero no me permite rastrear los datos, porque el informe no dispone de la capacidad de rastrear los datos de lo que está hablando la Diputación del Común. Incluso si las conclusiones pudieran ser particularmente parecidas entre el informe de este observatorio y la Diputación del Común, la realidad es que este observatorio, ustedes pueden tranquilamente coger cualquier informe nuestro y rastrear desde A a Z que lo que decimos está razonado desde todo el proceso, y cuando intento hacer exactamente lo mismo con el informe de la Diputación del Común, pues me ha sorprendido mucho que la calidad técnica haya bajado tanto. Y estamos hablando de un informe pagado con dinero público. Señor Colau, y en cuanto a esa coincidencia de fondo, hablamos de aquí de praxis, de cómo se realiza el informe, pero en cuanto a la coincidencia de fondo, entiendo que el diagnóstico sí que es el mismo. Entiendo que existe la necesidad de destinar más fondos a derechos sociales y esa es claramente la causa de que nos encontremos en esta situación. No, nosotras en nuestro informe concluimos que Canarias no tiene un problema de dinero, tiene un problema de mala gestión presupuestaria. Lo que concluye la Diputación del Común es que hace falta presupuesto, pero no explica para qué, no explica cómo, no explica en qué medida, no se incorporan propuestas, no se incorpora cómo se pretende hacer, en qué margen temporal. Esta Diputación Común es verdad que es entrante y se concluye con una Diputación del Común saliente, que fue la anterior. ¿Cuándo empieza el trabajo de esta Diputación del Común y cuándo acaba? ¿Qué ha hecho esta Diputación del Común al margen de lo que ha hecho la anterior Diputación del Común? ¿Qué reuniones se han tenido? ¿Cuántas quejas corresponden a esa inadmisión? Se ponen. Ahora, ¿por qué se inadmiten todas esas quejas y qué se ha hecho con esas quejas una vez se inadmiten? Que es un 27% de las quejas de la Diputación del Común han pasado por inadmisión. ¿Qué ha ocurrido con esas quejas? Todo ese tipo de información, porque, insisto, aunque tengamos todo el afecto posible a la Diputación del Común por el órgano que representa, está pagado y financiado por dinero público. Y este observatorio también fiscaliza a la Diputación del Común, porque pertenece al patrimonio público y de derecho de la ciudadanía. Así que, como recomendación, aunque podamos concluir algo parecido, de verdad, insisto, la Diputación del Común tiene que estar a la altura del dinero público que está financiando su infraestructura. Y este informe no está a la altura de la gente. Señora Colau, otro dato importante de los que se exponían el día de ayer por parte de la Diputación del Común, se hablaba de que el índice de pobreza infantil en Canarias es de más del 40%, o también se destacaba que la Ley de Infancia y Adolescencia en Canarias está pendiente de actualizarse desde hace años. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solventar esta realidad, señora Colau? El problema no tenemos con que se redacten leyes. Canarias es experta en redacción de leyes, pero también es experta en incumplimiento de leyes.
Entonces, Canarias tiene que pasar de redactar a cumplir. Por poner encima de la mesa, Canarias podría empezar a cumplir la ley de servicios sociales, cumplir el estatuto de autonomía, sin ir más lejos. Podría cumplir la ley de discapacidad, la ley de sectorial de dependencia. Podría empezar por cumplir los criterios de accesibilidad universal que tiene con la administración, no solo en términos de que haya una rampa o accesos accesibles o la infraestructura accesible para las personas en situación de discapacidad, no, sino para que además, cuando la administración se comunique con la ciudadanía, se entienda y no parezca que está escrito en sánscrito. Todo eso que la administración tiene pendiente, también incorpora que tiene pendiente la ley de infancia y protección a la adolescencia. Pero es que entendamos una cosa, la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias está también infradotada de presupuesto. O sea, no hay una apuesta por este gobierno, por lo menos presupuestariamente, para que se pueda abordar el reto de la infancia, de las familias, de la dependencia, de la discapacidad y en general de los derechos de la gente, porque no se ha apostado presupuestariamente. Señora Colau, nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría despedirme sin hacerle una pregunta que considero básica porque no se ha destacado mucho. Quizá en el informe no hemos encontrado mucha referencia en cuanto a la salud mental y ese sí que es un aspecto en el que Odesocan ha incidido en los últimos tiempos. ¿Cuál es la radiografía actual del estado de la salud mental y en concreto el cuidado que se da por parte del Servicio Canario de Salud a las personas que sufren este tipo de problemáticas? Canarias es tercera y cuarta en consumo de hipnosedantes y antidepresivos. Canarias tiene un reto importante por delante y es el cuidado de la salud mental. Y eso deviene del incumplimiento continuado que tiene la administración pública sobre los derechos de la gente. Nosotras hemos demostrado en varias ocasiones en distintos informes lo siguiente. Cuando la gente acude a su ayuntamiento bajo la intención de pedir auxilio, porque está a punto de perder su casa y no encuentra auxilio, ¿a dónde acude? Al centro de salud. Cuando una madre no puede alimentar a sus hijos y no tiene respuesta de ninguna administración, ¿a dónde acude? Al centro de salud. Cuando una persona dependiente no es reconocida en derecho, ¿qué ocurre? ¿A dónde va? Al centro de salud o a un hospital. Cuando una persona de discapacidad no tiene su derecho, ¿a dónde va? A un centro de salud. Y en el centro de salud, ¿qué se está haciendo? Se están recetando hipnosedantes y antidepresivos. Canarias es tercera y cuarta comunidad autónoma en consumo de hipnosedantes y antidepresivos. Y esto lo hace porque Canarias es una de las comunidades autónomas que más privada en derecho está. Fíjense, una de las comunidades autónomas que más derechos regula y de las que más incumple. Y la consecuencia última y la responsabilidad de una administración que no está funcionando acaba en salud mental. No pensemos en la salud mental como un problema coyuntural de personas que no saben gestionar sus emociones. A día de hoy, gran parte de la población, incluidas las que aquí hablamos, sabemos poco de gestión de emociones. El problema de la salud mental es más estructural y viene por la privación de derechos, porque la gente, ante la falta del derecho, acaba mermando su propia salud corporal y mental. Y eso está ocurriendo hoy en día en Canarias. Señora Colau, muchísimas gracias por presentarnos ese diagnóstico de la situación social que tenemos en Canarias, después de poner en conocimiento la Diputación del Común ayer ese informe anual donde se hace esa radiografía que usted valoraba quizá como poca profunda, pero que en todo caso sí nos da la opción de volver a poner sobre la mesa todas estas situaciones tan importantes para el día a día de los canarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio siempre. Bueno, pues agradecemos a Emma Colau que haya estado con nosotros y nosotros vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a hablar ahora mismo de la isla de Lanzarote, porque 60 litros por metro cuadrado
cayó hace poco más de 10 días en la isla de los Volcanes, esa tromba de agua que están viendo que generaba una situación inédita por lo improvisado y por la abundancia de lluvia con las canalizaciones de municipios como Teguise, San Bartolomé o Arrecife, que no pudieron aguantar en sus canalizaciones y los daños fueron cuantiosos, aunque afortunadamente solo materiales. El impacto de esa borrasca Olivier en la isla de Lanzarote aún se puede percibir en la isla, pese a los esfuerzos de los vecinos e instituciones para la reconstrucción. Y de hecho, esta misma Semana Santa, varios hoteles han tenido que cerrar en plena oleada turística. Así nos lo contaba en exclusiva el presidente del Cabildo, Osvaldo Bettencourt. Nunca ha pasado en la historia, y yo fui 12 años de alcalde de Teguise, que se haya visto afectado 4 hoteles de forma con una magnitud tanto que han tenido que cerrar, pero hemos tenido la suerte de contar con la solidaridad de toda la infraestructura hotelera en la isla de Lanzarote y lo hemos reubicado en otras zonas turísticas como Puerto Carmen, por ejemplo. El Cabildo continúa recabando datos para dar a conocer el impacto económico final a través de los vecinos y dar respuesta con ayudas, si bien parece que se descarta la posibilidad finalmente de declarar la zona como zona catastrófica. Que de las prácticamente 700 llamadas que hemos recibido, se han depurado las llamadas que sí tienen consistencia en daños económicos, como por ejemplo toda la parte de Arrecife, y ya entrando en el municipio de Arrecife, donde más se centra el daño es en los sótanos, calle Portugal, en el centro de Arrecife, en los sótanos totalmente llenos de agua, con los daños que conllevan al parque móvil, ¿no? a los coches, ¿no? Es verdad que hablar de zona catastrófica, estaríamos hablando de una magnitud donde afecta los servicios básicos que no se vieron afectados. Hablaba de sanidad, habló de educación, estamos en Semana Santa y por suerte pues estamos con esos colegios vacíos, y es verdad que solo se afectó un colegio. En definitiva, yo creo que hablar de zona catastrófica estamos dando una magnitud que ojalá nunca se produzca en la isla de Lanzarote, pero sí es verdad que en esos puntos en concreto vamos a poner todas las ayudas que estén dentro de las competencias de los cabildos, los ayuntamientos y del propio Gobierno de Canarias, porque he hablado con el presidente del Gobierno de Canarias, y en particular también todas las ayudas que se hiciera necesario. Bueno, y además de la reconstrucción, el reto está ahora en trabajar a futuro, en conseguir que las infraestructuras de la isla de Lanzarote están preparadas para estos fenómenos meteorológicos que van a seguir ocurriendo. Hay una deuda histórica y sobre todo una dejación en cuanto a la obra hidráulica, y en este momento el compromiso de quienes habla y del presidente del gobierno es empezar a redactar proyectos para reconducir todos estos caudales, y hay que empezar a hacer un trabajo de ingeniería conjuntamente con las oficinas técnicas de ambas localidades, y ya hablo de sobre todo poniendo a Puerto del Carmen, porque es la parte que desembarca el agua pluvial de las zonas medias altas, ¿no? Y yo creo que ahí todo el litoral necesita una reflexión, necesita una materialización de obra, y por tanto ese es el compromiso y esa es la ficha financiera que vamos a poner. Y ojo, porque en este sentido, el de la previsión meteorológica, cargaba las tintas también el presidente del Cabildo de Lanzarote, porque decía que el aviso no preveía que la cantidad de agua fuera 10 veces más de la que en principio se notificaba. Lanzarote se levantó el sábado con una luz verde de la EMET. Y eso tengo un informe exhaustivo de todo el equipo de ingeniería, de todos los técnicos del Consorcio de Seguridad de Emergencia, porque es verdad que solo nos levantamos con una luz, con una prealerta del Gobierno de Canarias. Prealerta hablamos de 15 litros metro cuadrado, no más, por ahí está, ¿no? A recibir 142. Claro, entonces, yo digo, mira, es que algún radar de Madrid está fallando, o ya es la segunda vez que ha pasado. Nosotros no podemos avisar a Madrid para que sobre la marcha activen la alerta. No, y fuimos nosotros quien avisó a Madrid que ya estamos decretando un PEI. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia? ¿Un problema? ¿Algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa.
Bueno, y fíjense en el caso que les contamos a continuación, porque es especialmente grave. Es además muy duro. En el juzgado número 3 de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria se está dirimiendo estos días el caso Parches. Es un caso que nace de la escandalosa denuncia de los trabajadores de las ambulancias medicalizadas por la presunta falsificación, fíjense, de parches desfibriladores utilizados para la reanimación en niños. Se investiga por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental a 5 personas y 2 empresas. Pero es que además, según publica estos días el compañero Iván Suárez en Canarias Ahora, quien ha destapado el caso, este caso se remonta a 2020, cuando comenzaron las irregularidades denunciadas por el enfermero Carlos Pérez. Carlos Pérez ya nos atiende en directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es el principal personado en la acusación de este caso. Carlos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Carlos, ¿cuándo y cómo se dio cuenta de que podía existir una presunta manipulación y falsificación de este material en las ambulancias? Sí, efectivamente, como anunciabas ahora previamente, por allá por el año 2020, en las revisiones pues, recurrentes que hacemos los profesionales de la unidad, pues me percato de que teníamos medicación, por una parte que no estaba, que tenía que estar, pero que no estaba, y por otra parte me doy cuenta de que mucha de la medicación estaba caducada. A raíz de eso, se sucedieron una serie de acontecimientos y demás, y hace aproximadamente en 2023 otros compañeros se percatan de que habían unos parches que habían sido reetiquetados presuntamente para modificar la fecha de caducidad. Es decir, esos parches originalmente estaban caducados, entonces, alguien, eso es parte de la investigación ahora de la parte judicial, o bien esa irregularidad de reetiquetar esos parches para ponerlo en circulación cuando realmente estaban caducados. Es decir, poner parches en circulación que no servían. Carlos, usted es enfermero. Entiendo que conoce perfectamente bien su material, la praxis, cómo se utiliza. A un profano como a mí, se me antoja realmente importante que ese tipo de material pueda estar caducado. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener en el uso de una ambulancia que llega a una emergencia y se encuentra, en este caso, con un niño, con un crío que está en parada cardiorrespiratoria y no se puede utilizar ese material? A ver, hay que darse cuenta que esos parches cumplen 2 funciones para que todo el que nos esté viendo pues lo entienda. Una función que es vital y muy importante, y es que recoge información de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? El corazón que tenemos todos, evidentemente, pues tiene una actividad eléctrica. Pues esa actividad eléctrica de esos parches lo tienen que censar, y esa comunicación se la tiene que enviar, es decir, toda esa información se la tiene que enviar al monitor, ¿vale? Y en función de esa información que le llega al monitor, pues nosotros los profesionales podemos actuar de una manera o de otra. Imagínense que al estar esos parches caducados, pues por una parte esa información no va a ser correcta, lo cual va a inducir a un error y evidentemente es potencialmente mortal, tanto en cuanto si nosotros aplicamos una descarga cuando no se debe aplicar dicha descarga, pues podemos hacer que ese corazón de ese niño pues se detenga. Entonces, eso tiene consecuencias pues, letales. Aparte de eso, los parches tienen un recubrimiento de gel, que ese gel es para garantizar la conductividad de esa corriente eléctrica si fuese necesario aplicar la descarga, y un pegamento. Si ese pegamento y ese gel no están en óptimas condiciones, estuviesen caducados, pues evidentemente pudiéramos producir lesiones de quemaduras, porque dése cuenta que la descarga que se aplica es de alta intensidad, es una energía bastante potente, que si no hay una buena conductividad, pues si así decirlo, por el falso contacto, pues produce quemaduras. Señor Pérez, como esos, además, otros elementos, ¿no? Básicos en el uso de una ambulancia medicalizada, porque hemos leído el listado con anterioridad y no eran solamente los parches, y entiendo que también es una de las razones por las que ustedes, cuando llegan y se percatan de que en su labor profesional van a tener que hacer uso de material que no está en correctas condiciones, dicen, hasta aquí hemos llegado, notificamos a la empresa. Si le parece, hacemos una recapitulación de cuándo llega ese momento. Creo que es en 2020.
Efectivamente, en 2020 es cuando, digamos, los trabajadores, los profesionales de las ambulancias, pues ponemos en conocimiento de la empresa las irregularidades o las deficiencias. Darse cuenta que cayó en saco roto, es evidente, hasta 2023, que ya por medio de una denuncia ante la Policía Nacional, pues el grupo 1 de la UDEF, que en este caso es como se llama, la Unidad de Delito Económico Financieros, creo que es. Yo no, bueno, en esa parte no soy muy entendido. El tema es que ellos inician una investigación y esa investigación, bueno, se decreta un secreto de sumario y demás, es la que, bueno, pues materializa ante el juzgado las irregularidades. Disculpe, Pero sí, en efecto, desde el 2020 venimos señalando las deficiencias. Sí, eso le iba a preguntar, porque por lo que consta en las actuaciones del sumario, usted había enviado en 2020 varios correos ya. Sí. Básicamente desde entonces ya habíamos puesto en conocimiento a la empresa de las irregularidades con la finalidad de que, pues como todo creo que en este mundo, es decir, primero lo notifican, lo informan para que se solvente, porque en realidad esa era la finalidad. La finalidad no era llegar a los extremos que, bueno, al final estamos a día de hoy. Era simplemente que se solucionase, pero no fue así. No, la empresa, por motivos que desconozco, no quiso o no pudo. No se solucionaron. ¿No? Hasta que bueno, llega el momento de que se produzca ese registro de la UDEF, pero es verdad que parece que la empresa no toma medidas. ¿A qué cree que se debe esa intencionalidad, teniendo, como tenían, la notificación de sus propios trabajadores de que algo no iba bien? Algo tan grave como esos elementos que son básicos para salvar vidas. Ciencia cierta no lo sé, pero si me pregunta mi opinión es que hay un trasfondo económico en todo esto. Evidentemente, en reutilizar unos parches, porque quizás no se quiera comprar pues los que se deberían comprar. En el caso de la medicación que se pusiese en circulación o que la empresa pusiese en circulación o no caducado, es porque no se ha comprado o no se tiene el que está en regla, vaya, el que está en fecha. Entonces, bueno, eso sí es verdad que es una opinión muy personal mía, de que, bueno, creo que el motivo es el ahorro de coste, pero bueno, ya a ciencia cierta, pues eso lo sabremos ahora cuando concluya la investigación judicial, que está en curso la investigación judicial, porque ya terminó la parte policial, pues ahora le toca la parte judicial. Usted conoce bien la empresa porque trabajaba dentro. ¿Cree que había cierta intencionalidad en encubrir este tipo de situaciones por buscar un ahorro económico? A ver, cierto es que mi vida laboral nunca había sido expedientado o propuesto para sanción y no sé si podemos llamarlo eso una manera de encubrirlo, pero a ver, yo fui despedido por la empresa. La empresa en 2023, al poco de salir un poco a la luz o tener ellos constancia judicialmente de que estaban siendo investigados, pues a mí me cesaron por causas disciplinarias. Y puedo decir de forma satisfactoria para mí, al final la justicia me ha dado la razón y he tenido que ser reincorporado judicialmente. O sea que para más INRI, señor Pérez, usted denuncia, parece que buscan una excusa que la justicia no ha dado por válida para su despido, ha tenido que ser reincorporado y ahora la situación es que entiendo que se mantiene en la empresa trabajando. Sí, a día de hoy estoy reincorporado, estoy trabajando. Señor. Ya como exclusiva seguimos con deficiencias de los parches, se han vuelto a encontrar parches nuevamente reetiquetados. Muy buena, señor Pérez. Entiendo que denunciar estas irregularidades no debe de haber sido nada fácil. ¿Cómo le ha afectado esto en su día a día, tanto lo profesional, el tema de la relación con la empresa, con sus compañeros, también en lo personal? ¿Cómo le ha afectado en general? Pues no ha sido bueno. No ha sido bueno porque en el ámbito laboral pues ha sido muy complicado porque de buenas a primeras que te ves que te apartan de tu puesto de trabajo por cuestiones disciplinarias, porque realmente ellos alegaban una cuestión disciplinaria, es decir, es poco más que eres mal trabajador y por tanto no puedes seguir en la empresa y te echan. Y eso, a nivel laboral afecta y afecta a nivel profesional porque, oye,
me considero un buen profesional y ese es el ámbito personal en el que te ves perjudicado. Te ves perjudicado económicamente, emocionalmente, pero bueno, hemos intentado sobreponernos. Al final, ya le digo, ha sido una alegría que el juzgado, pues bueno, nos haya dado la razón y me haya reincorporado, con lo cual muy contento por esa parte. Pero sí que afecta, sí que afecta. Señor Pérez, yo quiero volver a 2025 porque le he escuchado hace un momento decir que continúan las irregularidades, que continúa habiendo parches que no son los adecuados. Sí, exacto. Nos hemos encontrado, tanto yo como más compañeros, parches reetiquetados. En este caso, ahora es de otra marca. Y bueno, hemos procedido a ponernos en contacto de nuevo con el Grupo 1 de la Policía Nacional, de la UDEF, y nos han tomado declaración y bueno, todo eso lo han etiquetado, es decir, lo han clasificado y le han dado traslado al juzgado nuevamente de esas irregularidades. Señor Pérez, finalmente, ¿qué espera usted que ocurra en los próximos meses con el proceso judicial? ¿Qué cambios cree que son imprescindibles para garantizar la seguridad y la salud de los pacientes en el transporte sanitario en Canarias? Buena pregunta. Pero bueno, principalmente lo primero, que no se siga esta práctica, es decir, que las empresas, ya no tanto en la que trabajo yo como cualquier otra que presta el servicio o tiene la encomienda de prestar el servicio del transporte sanitario, que esto no se repita. No se repita porque en definitiva los afectados son los ciudadanos y en este caso pues los menores, porque son parches pediátricos, son los que menos culpa tienen de esta situación. Entonces, que cuestiones a lo mejor quizás que haya de trasfondo políticas, económicas o de la que sea, no creo que sea de recibo que las Canarias y Canarias pues se vean perjudicados. Y en este caso se verían perjudicados a nivel de salud, porque está claro que el que llama a una ambulancia es porque tiene un problema de salud. Y en este caso algo urgente, algo emergente, algo que es súbito. Entonces, bueno, espero que esto se corte de raíz, que esta práctica no se siga extendiendo y que la justicia ponga las medidas que tenga que poner y en caso de la administración que adopte las medidas pues que tenga que adoptar la administración, que obviamente como tiene una responsabilidad subsidiaria, porque des en cuenta que el transporte sanitario entra dentro de las carteras de servicio del Sistema Nacional de Salud. Pues nos quedamos con ese deseo de que no se vuelva a poner en peligro en las vidas de más personas, que el funcionamiento de algo tan importante como las ambulancias medicalizadas en Canarias sea todo lo efectiva que todos deseamos, y nosotros no nos queda más que agradecerle sobre todo la valentía y la honestidad con la que ha querido hablar con nosotros aquí en Canarias 8. Señor Pérez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, saludos. Bueno, pues terminamos este apartado, este caso, pero vamos a seguir. Enseguida nos vamos a publicidad. Nada, 4 anuncios y estamos de vuelta aquí en Canarias 8. Vamos con un tema de máxima importancia social porque hablamos de los profesores de Canarias, esos encargados de la educación de nuestros hijos en los centros escolares. Daniel Afonso. Muy buenas tardes, Carlos. Viven una problemática últimamente. Hay falta vocacional, pero sobre todo también denuncian a través del sindicato una situación que no es muy habitual en las aulas. Así es, Carlos. Su principal sindicato en Canarias, AMPE, denuncia el aumento cada año de los incidentes por acoso y maltrato de los alumnos y familiares de los alumnos hacia los profesores. Vean. Las incidencias cometidas en las aulas del archipiélago contra el profesorado van en aumento. Según los datos más recientes ofrecidos por la figura del defensor del profesor, vinculada al sindicato educativo AMPE Canarias, el pasado curso escolar 2023-2024 se produjeron un total de 163 incidentes en las aulas de las islas. Este dato supone un incremento del 4% de los casos respecto al curso anterior. La enseñanza secundaria acapara el mayor número de casos, con 91 incidentes en el archipiélago, casi un 6% más de casos que el curso anterior.
La principal denuncia es la dificultad para dar clases, con un 53% de casos comunicados. Las amenazas constituyen un 44% de las denuncias recibidas, mientras que las faltas de respeto un 34%. En cuanto a las agresiones físicas a los docentes, se produjeron 16 cometidas por alumnos y 3 por parte de familiares. La figura del defensor del profesor, bajo el paraguas de AMPE Canarias, se ha convertido en una pieza fundamental que sirve de altavoz y válvula de escape para proteger al profesorado que sufre estas situaciones de conflicto en las aulas. Bueno, pues esa figura del defensor del profesor de la que nos hablaba Daniel Afonso ahora mismo en ese vídeo que acaban de ver, la representa en la isla de Tenerife Domingo Rodríguez, que ya está con nosotros sentado en plató. Domingo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Domingo, creo que llevas ya 17 años al servicio del profesorado, creo que también ejerciendo, sí, ¿no?, esta labor. ¿En qué situación se encuentra, Nanjo, una radiografía rápida de los docentes de Canarias en este sentido? Bien, sí, como decía, llevamos ya 17 años, desde el 2008. Radiografía, bien. Lo primero que tenemos que decir es que pues, nuestras comunidades educativas no son comunidades violentas, ¿vale? Es decir, si ven, pues tenemos 27.000, creo que, o 28.000 docentes en Canarias, y los casos que vienen al sindicato, que no quiere decir que esos sean los casos que hay, son los que han denunciado y han venido a nuestro servicio, que es el del defensor, pues son 163 de 27.000, pues no es un dato excesivamente significativo. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir es que no tenemos unas aulas excesivamente violentas. Pero sí es verdad que sí, la generalidad, y lo podemos sentir en casi todos los institutos sobre todo, es que el profesorado está sufriendo bastante porque en los primeros cursos de la ESO pues tiene bastantes dificultades para dar clases por la conducta disruptiva del alumnado. Y eso sí es una realidad que tenemos. Señor Rodríguez, cuando un profesor o profesora se pone en contacto con ustedes porque ha sufrido algún tipo de incidente, ¿en qué consiste el protocolo que se activa, que se lleva a cabo? Sí, aquí nosotros siempre lo primero que hacemos, como no puede ser de otra manera, es escuchar a la persona y que se sienta acogida, entendida y apoyada ante esa situación de violencia que está sufriendo, es lo primero. Después, ya que conocemos el caso, vamos a determinar pues, la gravedad, ¿no? Cuando son agresiones físicas por parte de alumnos, lo primero es, como en cualquier tipo de agresión, ir al centro de salud para que haga el parte de lesiones y activar el protocolo que tiene la Consejería de Educación para estos casos, en el caso de agresión por parte de alumnos. Eso después la Dirección Territorial se envía y lo tramita a la Fiscalía. Si es de padres, aquí ya el profesor pues, se ve solo y abandonado y tiene que hacerlo él y directamente o a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Cuando son agresiones físicas, cuando no son agresiones físicas, son amenazas, insultos, etcétera, pues siempre pues, intentamos asesorarles de todo ese proceso administrativo, burocrático que hay que realizar en los centros para que esa conducta del alumno pues, no se repita y de alguna manera también se vea sancionada. Respecto a la salud del profesorado, que a veces se ve envuelto en este tipo de incidentes, como nos comentaba, bien sea con familiares o bien sea por parte del alumnado, ¿qué tipo de situaciones son las más comunes o las que más se repiten, más se encuentran ustedes? Sí, miren, además, a ver, siempre que hay lo peor, podemos decir, es cuando hay una amenaza grave o una agresión física, ¿no? Agresión física desde te doy una torta, te doy un puñetazo, te doy un empujón, a te tiro cualquier objeto que te haga daño. Ahora mismo en estos días estamos llevando un caso de alguien que pues, la han agredido lanzándole pues, un bolígrafo. Entonces, como decimos, la agresión física está ahí y el dolor físico, pero aquí hay un dolor emocional, que es el que verdaderamente pues, te acompaña. Es aquí casi todos estamos porque somos vocacionales, de alguna manera queremos mejorar nuestra sociedad. Nosotros nos consideramos un pilar fundamental en un Estado democrático, es decir, poder llevar la cultura a todo el pueblo, ¿no? Pues tú que estás haciendo eso recibes una agresión física que verdaderamente te duele en el alma, ¿no? De alguna manera. Y eso normalmente conlleva pues, ese sufrimiento, esa ansiedad. Empieza con una ansiedad y termina con una depresión, es decir, porque normalmente primero es la ansiedad de que te tienes que muchas veces enfrentar a la violencia, que no estamos acostumbrados, por un lado, y que no deberíamos estar nunca acostumbrados,
pero después te lleva a una depresión de la pérdida de sentido, es decir, estoy luchando, preparando, trabajando para que todos estos niños y niñas tengan un futuro mejor y se me devuelve esto, ¿no? Y muchas veces no es que se devuelva solo la agresión, es decir, porque al final podemos a veces pensar que hasta es un hecho aislado, sino el estar solo y abandonado por la sociedad, por la familia y a veces también por la administración. Domingo, en cuanto a las consecuencias a nivel de salud que sufren estos profesores que denuncian, entiendo que no solamente se genera un cuadro de ansiedad, sino que puede llegar a agravarse, a haber en casos, pues entiendo que cuando hay una agresión física o cuando es continuada esa situación de acoso, puede llegar a momentos de depresión, a necesitar bajas laborales, porque no pueden seguir ejerciendo su profesión. Sí, mira, perdona. Sí. Ayer mismo tengo un compañero, me llamaba, que sufrió una agresión grave en un centro. Claro, él me dice, cuando yo llego ayer al centro, me vuelvo a encontrar al alumno. Además, claro, un alumno que físicamente es bastante... Dice, no podía, de verdad, es decir, no hacía más que temblar, no hacía más que... me tuve que ir y pedir una baja. Pero claro, esto estamos hablando de también un hecho puntual que ocurre, pero y todos los días sufrir esas vejaciones, eso no poder dar clase, hay un desgaste emocional que lleva a una desafección con la profesión, con el trabajo, a eso que ha sido el sentido de tu vida, perderlo. Y claro que ahí vienen las depresiones, ¿no? Claro. Domingo, usted hablaba de una cantidad de cifras que evidentemente, dado el número de alumnos que existen, es muy baja proporcionalmente, pero no sé si es más preocupante el número de denuncias y el número de agresiones que se producen con respecto a lo que es el ámbito escolar, en el sentido de bueno, pues el halo que queda dentro de un aula últimamente. No sé si se han girado las tornas con respecto al respeto que se le tiene al profesorado, no ya cuando usted y yo, que probablemente seamos parecidos de generación, íbamos al colegio, sino como cuando ustedes empezaron a dar clase. En los últimos años han visto que ese ambiente dentro del aula está más carente de respeto hacia la figura del profesor. Mira, yo empecé a dar clase en el año 2002, es decir, ya llevo años en esto, 23 años, aunque me había dedicado a la docencia siempre, ¿no? Además vengo de un barrio, es decir, de aquí cerquita, además de la montaña de Taco, ¿no? Entonces he vivido siempre en un contexto donde ahí, nos guste o no nos guste, pues hemos vivido, veníamos de familias complicadas, ¿no? Entonces, yo cuando empecé en el año 2002, me voy al sur, ¿no? Cuento un poco la historia porque para contextualizarlo, ¿no? Claro. Y estoy en primaria. Ya en aquel momento había una violencia, esa violencia yo la llamo de bajo nivel, ¿no? Es decir, no te estaban pegando, pero sí esas constantes amenazas, insultos, interrupciones en la clase, no dejar... Por mi actividad sindical dejé de trabajar en el año 2008 en la docencia y ahora hace 3 años que he vuelto a la docencia. Cuando he vuelto al aula lo he visto igual o peor, es decir, que no, por lo menos yo he sentido que no se ha mejorado nada en mejorar ese clima dentro de las aulas. Por lo tanto, yo creo que estamos igual o peor que cuando empecé allá por el año 2002. Sin embargo, discúlpeme, Domingo, en 2023 cambia la ley, la LOMLOE, se establecen nuevos parámetros y también nuevas dinámicas educativas, ¿no? Para mejorar esos ambientes. También los docentes se quejan de que hacen un poco de todo, de que no están preparados tampoco para la atención psicológica que supone en muchas ocasiones la gestión emocional de todos esos grupos de jóvenes, en el caso de secundaria, que están atravesando un periodo de adolescencia complicada, más allá de la desestructuración que puedan tener en sus familias. ¿Usted cómo ve las herramientas que les brinda la ley para ese tipo de trabajo? A ver, efectivamente los papeles, las leyes recogen cosas todas bonitas, ¿no? Sí. Otra cosa es cuando se va a la práctica, al aula, ¿no? Y si se pueden poner en marcha o no. Primero, creo que a veces esas leyes se hacen para tener un número de alumnos y cuando tienes 30 alumnos en el aula, claro, es complicado. Es decir, cuando de esos 30 alumnos, 25 alumnos, 20 alumnos, dependiendo de la etapa, tienes 6, 7 alumnos con necesidades educativas especiales, se hace muy complicado. Cuando además
hemos perdido, desgraciadamente, la participación de las familias, de ponerte a tu lado. Es decir, al final, como digo yo muchas veces, a mí me gusta cuando me dicen eres tutor, porque ¿qué es el tutor? Cuando decimos que es el tutor como padre, pues aquel que acompaña en el crecimiento personal al niño. Pues yo cuando estoy en el centro tengo la calidad de tutor, soy el responsable. Entonces, soy ese padre que ahora no está con él porque está en su trabajo y yo estoy... Pues nos vemos abandonados. Y creo que realmente el gran problema es ese. Muchos niños también, que yo no sé, yo cuando estudié o cuando empezamos en esto no había, o no se detectaban o no sé cómo se hacía, pero que ahora nos vemos en que en clases de 20 alumnos tenemos 5, 6, 7 niños con necesidades educativas especiales. Y además hay con el tema de la inclusión, que estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, vemos que hay unos niveles tan dispares que claro, que el profesor tiene que atender a 25 alumnos que unos como están empezando a leer y otros ya están escribiendo libros. Unos les cuesta aprenderse las letras y otros están ya haciendo cálculos matemáticos. Y todo eso en un mismo aula. Y además sin unas normas de comportamiento aceptadas por el propio alumno. Es decir, con unas conductas, sobre todo de aquellos que desgraciadamente se nos van quedando atrás, más disruptivas. Entonces se hace muy complicado estar en un aula así. Domingo, antes comentaba que cuando volvió a las aulas apenas había notado cierta mejoría, sino que la situación, a su parecer, incluso podría seguir igual. Viendo las cifras o el aumento del número de casos de conflictividad en las aulas, ¿usted cree que se podría decir que cada vez es más difícil dar clases en Canarias? Yo creo que sí. Es decir, lo afirmo. Yo soy profesor y estoy en las aulas. Yo, desgraciadamente, he visto muchos compañeros llorando en las aulas, en las salas de profesores. Es decir, he visto compañeros, que lo comentábamos antes fuera de micro, con el tema de yo no sirvo para esto. Es decir... La vocación, ¿no? Exacto, el sufrimiento personal, porque realmente, de verdad, es una profesión donde se viene porque se tiene vocación. Es decir, entonces, yo creo que sí, que cada vez es mucho más difícil poder dar clases con normalidad en las aulas, porque hay una conducta disruptiva aceptada, además por todo, del alumnado en nuestras aulas. Sobre todo, les digo, en los últimos cursos de primaria y en los primeros cursos de la ESO. Es verdad que es una etapa difícil, es una etapa complicada de cambio, de llegar a la pubertad, de enfrentamiento contra la autoridad, que todo eso lo hemos vivido. Sí, la rebeldía de la adolescencia, ¿no? Exacto. Pero cuando estabas en el aula había unas mínimas normas de comportamiento aceptadas por todos, ¿no? Y era lo normal. Ahora parece que lo normal es lo otro, ¿no? Lo normal es el chillido, el molestar, el estar constantemente, pues, interrumpiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Señor Rodríguez, y otro factor que entendemos que puede ser determinante a lo mejor a la hora de que se produzcan este tipo de incidentes contra el profesorado, podría ser tal vez las situaciones de bullying que se producen también a lo mejor en las propias aulas y que pueda ser propicio para que se desarrollen este tipo de incidentes, tal vez. Sin duda, sí. Cuando dieron los datos del profesorado, hay muchos de los profesores que la situación empieza por una agresión, no hacia él directamente, sino hacia otro niño, otra niña dentro de ellos, en la que tú, hombre, como adultos como somos, como decía antes, como responsables, tengo que actuar. Y en la medida que actúo, porque es mi responsabilidad, como es la de cualquier adulto ante un menor que está ejerciendo la violencia, termina esa violencia viniendo sobre ti mismo, ¿no? Entonces, sin duda, que muchas veces, realidad. perdone, señor Rodríguez, ese acosador, ese potencial acosador de un compañero dentro de clase, se puede convertir, puede ser también un perfil precisamente de quien le falta más el respeto a un profesor, ya que se está posicionando, evidentemente de forma obligada a nivel profesional, con la persona que está recibiendo, con el alumno que está recibiendo ese acoso. Sí, mire, ahí siempre hay una doble cara de la moneda. El que acosa y el que sufre la violencia. Yo siempre pongo un ejemplo para que se entienda. Yo soy docente y claro, como docente utilizo muchas parábolas, hipérboles y todas estas cosas. Yo digo, los chicos a veces, si tienen que son corderos, entendiendo cordero como chicos normales y más, se tienen que convertir en lobos, le tienen que crecer las orejas y salir los dientes, porque sufriendo tan agresividad
dentro del contexto, pero ya no solo del contexto educativo, sino a veces también pues en la plaza, en el sitio donde van a hacer deporte. Ellos se tienen que convertir para sobrevivir y a veces pues ellos terminan siendo muchas veces hasta peores que los que empiezan con la conducta como un método de defensa. Sí, exacto. Entonces a veces lo que también percibimos es eso, ¿no? Como hay una transformación de... muchas veces yo, claro, cuando hablas con los chicos y demás, tal, dice, profe, yo no soy así, pero es que si no me comen, es que si no me comen, ¿no? Y es una tristeza, por lo menos a mí me parece, ¿no? Que uno tenga que llegar a eso. Totalmente. Señor Rodríguez, recientemente conocíamos los resultados de un estudio que había elaborado el Centro de Políticas Económicas ESADE, que revela que hace 15 años el 78% del profesorado rechazaba tajantemente la idea de abandonar su profesión, pero sin embargo hoy un 47%, casi la mitad, se muestra indiferente a esta idea. Y además, solo un 24% dice mantener la ilusión por dar clases. En base a estos datos, señor Rodríguez, le quería preguntar, ¿cuántos profesores, hay muchos profesores que le hayan comentado en los últimos años que están barajando la idea de dejar la profesión? Sin duda. A ver, yo siempre aquí les voy a contar, permítame una pequeña anécdota. Yo, estando en el sindicato, llega una persona un día y se me sienta y me dice, quiero renunciar a ser funcionaria. Claro, cuando alguien te dice eso, es que todos sabemos lo que cuesta probar una oposición, prepararse durante años, enfrentarte, competir con cientos de personas, porque es así. Claro, me dice, quiero que me hagas un papel para renunciar. Claro, y en ese momento dije, no, esto hay que pensárselo, es decir, no te voy a hacer el papel, yo no se lo voy a hacer, es decir, porque yo lo tengo claro, yo no puedo seguir viviendo así en el aula, ¿no? Yo no puedo seguir llorando los domingos porque tengo que ir a una clase que continuamente no valora mi trabajo, pero estoy más haciendo de carcelero muchas veces que de educador. Y a mí me gusta la palabra educador, nunca utilizo enseñante, porque educador es aquel que además de enseña, transmite unos valores, una manera de estar en este estado maravilloso que tenemos democrático, con sus deficiencias, ¿vale? Pero que es una democracia en la que todos queremos vivir y podemos salir a la calle tranquilamente. Entonces, a mí me impactó, ¿no? Y sí, veo mucha gente, sobre todo profesores, ahora con el cambio generacional, ustedes saben que ahora pues se está jubilando muchos docentes que llegan ilusionados y que me dicen, yo en cuanto pueda, yo esto no, yo pensaba que venía aquí a enseñar, a educar, a compartir, a transmitir unos valores, pero yo aquí lo que estoy es sufriendo constantemente. Y la verdad que desgraciadamente lo vemos más en los institutos. A mí me pasa también que tengo la suerte, y digo la suerte porque a mí me gusta estar en los sitios complicados. Complicado no porque sean mejores o peores, sino porque sí es verdad que hay mucho alumnado en un centro del sur de Tenerife con 1.100 alumnos y cada vez veo más compañeros que dicen, esto es complicado, esto yo no me lo había imaginado así, yo que tenía desde pequeño, cuando me preguntaban, yo quiero ser maestro, no, nunca decimos profesor, yo cuando era pequeño quería ser maestro, esto no es para lo que yo pensaba... Que yo venía aquí, ¿no? O sea, que la vocación, señor Rodríguez, se va diluyendo, ¿no? Conforme se va viendo la realidad del peso, de la burocracia que uno tiene que manejar día a día, quizá de la dificultad de la cantidad de alumnos que se tienen, de la falta de estructuración. A mí me gustaría preguntarle, porque claro, todo eso hace que a usted le lleguen no solo denuncias, sino personas que están en una situación emocionalmente complicada. Y usted es una figura sindical, porque esas denuncias son vehiculadas a través de AMPE, que es el sindicato mayoritario en este caso, pero también de alguna manera tiene que hacer un poco un papel de psicólogo, ¿no? Con esos profesores que llegan cansados, hartos y decepcionados de su profesión y, como usted dice, incluso con el papel de resignar. Sin duda. Bueno, yo tengo que decir que yo soy psicólogo. Bueno, a mí me gusta decir que yo estudié... Claro. Era perfecta, ¿no? La situación. Exacto. A mí me gusta decir que yo estudié psicología, soy docente, porque es lo que me he dedicado toda la vida, pero hombre, estudié psicología y sé un poco, ¿no? O conozco, ¿no? Perfecto. Entonces, sin duda, el primer siempre que trabajo que hace la persona, humanamente, ya no porque sepas más o menos, sino humanamente, es el que busque en ti ese sosiego y ese primer momento de, oye, es verdad que se dan estas situaciones, pero también es verdad que hacemos un trabajo bonito y muy importante para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda, antes lo decía, me preguntaba el compañero, ¿no? Es decir, lo primero siempre, cuando llama a la persona, generalmente, a no ser que llame para asesoría jurídica, oye, me ha pasado esto, ¿dónde voy?
el primer trabajo siempre es el emocional, ¿no? El trabajar las emociones, esas emociones negativas, esos pensamientos negativos que te están destruyendo por dentro, ¿no? Entonces, sin duda, eso es el pan de cada día, ¿no? Cuando estás en el sindicato, sin duda, sí. Nos vamos quedando sin tiempo, señor Rodríguez. No me gustaría que despidiéramos esta entrevista sin que antes usted le diga a los profesores que le puedan estar viendo de qué manera pueden recurrir a su figura. Entiendo que, en primer lugar, básico, deben estar afiliados a su sindicato. No, no es así. A ver, nosotros cuando pusimos en marcha el servicio, es para todo docente, nos da igual. Nosotros recibimos, esto es, a ver, para quien sea, quien lo necesite. La asesoría se la damos a quien sea. Pero ya después cuando hay que hacer gestiones, pero por mero un trámite de protección de datos, no puedo tener datos de una persona si no es parte de la organización. Bien, ¿cómo acuden? Pues a través del teléfono del defensor, que es el 638-168-650. Me dejan un mensaje o me mandan un WhatsApp. Entonces, ahí siempre estamos. Además, es mi teléfono personal, con lo cual siempre va conmigo. Pues ahí me pueden encontrar. Muy bien, Domingo. Pues hemos conocido muchísimo más acerca de la figura tan importante del defensor del profesor. Quizás, probablemente, mucha gente no tiene conciencia de su existencia. A lo mejor incluso hasta profesores que nos estén viendo, que puedan estar sufriendo este tipo de situaciones, acaban de descubrir una herramienta que puede ser importante. Le agradecemos muchísimo que nos haya explicado, que nos haya hecho esa radiografía de cómo están las aulas en Canarias, y le emplazamos. Esperamos que la próxima vez que le tengamos en este plató podamos estar hablando de cuestiones más positivas y que haya mejorado un poco la situación. Sí, sin duda. Además, yo soy una persona muy positiva. Me gusta siempre hablar de las cosas buenas. De hecho, empecé diciendo que no tenemos unas aulas violentas como tal, pero sí que hay que mejorar porque vivimos situaciones bastante complicadas para poder hacer nuestro trabajo del día a día. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Domingo. Pues nosotros, ya saben, nos estamos haciendo eco de esta situación que viven los profesores, pero también nos podemos hacer eco de sus denuncias. Todo lo que les surja, lo que pueda ocurrir, lo que graben, lo que atestiguen, no duden en enviárnoslo y lo veremos aquí en Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia, un problema, algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. 25 años nada menos, es el aniversario que cumplía el pasado 4 de diciembre la ciudad de La Laguna como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Más de un cuarto de siglo siendo referencia arquitectónica, urbanística y cultural, un honor y un reconocimiento internacional que solo ostentan 15 ciudades de toda España y que entendemos es, por tanto, también una responsabilidad muy grande. Para hablar de esa responsabilidad está con nosotros ya Adolfo Cordobés. Él es el concejal de Patrimonio de la Ciudad de los Adelantados de La Laguna. Muy buenas tardes, señor Cordobés. Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes en estos magníficos platós de Mínima Televisión. Un placer también para nosotros. Queríamos preguntarle, porque se han cumplido 25 años y bueno, continúa celebrándose también, ahora lo comentaremos, con otros eventos. No se ha detenido esa celebración, esas bodas de plata, desde luego pertinentes, pero lo cierto es que los actos del pasado diciembre fueron espectaculares, ¿no? ¿Qué balance hacen de ese momento, de esa celebración en la ciudad de La Laguna? Pues yo creo que la verdad que la celebración estuvo a la altura del evento, ¿no? Porque cumplir 25 años de esa inscripción dentro del Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues es un honor, ¿no? Decíamos en ese momento que la inscripción del Ayuntamiento de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial ha supuesto un giro de 180 grados en nuestra ciudad y nos esforzamos, nos esmeramos en realizar un programa de eventos para festejarlo con un abanico amplio de actividades que fueron un rotundo éxito, desde las rutas guiadas, los simposios, los fórums, las actividades un poco más del día a día, como ese túnel del tiempo que fue un absoluto éxito, que por cierto tenemos un gallo por ahí en la Plaza Adelantado que todavía le gustó tanto que se nos quedó por allí. Y el colofón de esa primera parte de la celebración, porque
como decíamos, la celebración es todo el año, del 4 de diciembre del 24 al 4 de diciembre del 25, fue esa gala de apertura, de celebración del 25 aniversario, que fue un absoluto éxito, con la presencia de los concejales de patrimonio y de todos los alcaldes que han sido alcaldes y alcaldesas de La Laguna en este periplo, ¿no? Y que han asumido esta altísima responsabilidad. Así que yo creo que esa celebración fue un absoluto éxito, y estamos trabajando para continuar las celebraciones hasta el 4 de diciembre del 25, que acabaremos también con otra gala, pero ya de fin, ¿no? Es una gala donde el 24 estaba pensada una gala de celebración del 25 aniversario, y la del 25, la final, es la gala de ese impulso, de ese proyecto, de esa proyección al futuro de nuestro aniversario. Una es la que mira hacia atrás, cómo llegamos hasta aquí, y otra es qué ciudad queremos hacer. Para mirar hacia adelante. Y yo le pregunto, ya no aquí como político, como miembro del consistorio, sino como lagunero. Entiendo que vivir en una ciudad como La Laguna y sentir que su ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO le tiene que llenar de orgullo. ¿Qué le dicen sus conciudadanos? Mira, para mí ser el concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, para mí es un honor y una grandísima responsabilidad. Porque es, digamos, que ser el custodio de esa herencia 5 veces centenaria, pues es una grandísima responsabilidad. Y para los laguneros y las laguneras, ese sentimiento de pertenencia. Los laguneros siempre hemos sido orgullosos de ser laguneros, pero tras la inscripción de nuestra ciudad como ciudad Patrimonio Mundial, de estar dentro del grupo de 15 ciudades, esas 15 grupo electo, ¿no?, de 15 ciudades Patrimonio Mundial de España, pues es un grandísimo honor, y los laguneros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a La Laguna. Los laguneros de todo el ancho del municipio, que es un municipio muy grande, todos estamos muy orgullosos y muy contentos. Y yo creo que las labores de difusión, de conservación y de transmisión de nuestro patrimonio han creado en los últimos 25 años un sentimiento de pertenencia y de arraigo a La Laguna que ha incrementado aún más ese orgullo de ser lagunero. No es para menos, pero como usted decía, evidentemente toda esta conmemoración continúa, ¿no? Recientemente, esta misma semana, ya ponían en funcionamiento rutas para mayores también. En parte de esos actos que se siguen haciendo, no sé si nos puede enumerar qué nos espera por ahora. Pues de aquí a la gala final estamos organizando una serie de eventos. El mes pasado teníamos organizadas unas rutas, porque las rutas guiadas por La Laguna, sean teatralizadas o no, decía ayer en la rueda de prensa, es una actividad muy demandada. Y la verdad que no es lo mismo que una ciudad verla que te la cuenten, ¿no? Y por profesionales, ¿no? En este caso, ayer presentábamos la ruta dirigida a mayores. Son rutas temáticas y están dirigidas a mayores. Hemos hecho rutas también dirigidas a niños. El mes pasado, como te decía, hicimos unas rutas para explicar el valor excepcional y universal, el famoso BUE, que es esa característica que tiene La Laguna o cualquier ciudad para ser inscrita dentro del grupo de ciudades Patrimonio Mundial. Pues explicaba cuál es ese valor excepcional universal, el trazado de nuestras calles, la forma en que se trazó, ser la primera ciudad no amurallada que se expandió al Nuevo Mundo y que fue la forma que se copió en el Nuevo Mundo. Pues tuvieron mucho éxito. Ahora estamos implementando estas nuevas rutas dirigidas a mayores de 60 años para ir conociendo inmuebles monumentales de nuestro patrimonio. Son rutas de unas 2 horas porque está dirigida a una población, bueno, que tampoco puede ser una jornada mucho más larga. Estamos trabajando también en traer nuevos simposios, nuevos foros de estudio y de debate. Y por supuesto, bueno, vamos a presentar dentro de poco la próxima cartelería para el remate final, pero no quiero hacer mucho spoiler, pero ya digo que estamos trabajando también en un nuevo estamos en televisión para que usted nos dé alguna exclusiva. Bueno, pues, algún spoiler nos puede hacer. Aparte de las rutas que están muy solicitadas, también nos han solicitado ese túnel del tiempo, volver a reeditarlo y estamos trabajando para reeditarlo ambientado en otro siglo, ¿no? No volver a repetir. Hasta ahí puedo leer y vamos a intentar pues mejorar, porque fue tanto éxito. Bueno, hubo gente que se quejó que la cola era muy larga, que a veces se habían quedado, llegaba la hora del cierre y se habían quedado por entrar. Bueno, vamos a hacer una gestión diferente porque la verdad que nos sorprendió. La verdad que siempre lo decimos, que La Laguna es la ciudad de moda de Canarias y las actividades que realizamos tienen un absoluto éxito y llaman a muchas personas, y bueno, vamos a trabajar ya sabiendo que ese evento va a ser multitudinario. También estamos trabajando en hacer una exposición
en un museo de La Laguna que va a ser un éxito absoluto, que vamos a intentar recopilar artistas solamente canarios y va a estar muy bien. Y así un sinfín de actividades. Muy buenas, concejal. Aspectos como la propia historia de la ciudad de La Laguna, ¿no? O sus valores arquitectónicos y urbanísticos, sin duda son ejes fundamentales en el hecho de que La Laguna sea considerada pues, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su opinión, ¿dónde reside especialmente el valor patrimonial de una ciudad como La Laguna? Yo, en mi opinión, creo que es ese valor excepcional y universal, que es ese trazado que tenían nuestras calles, que diferencia a las ciudades castellanas, antiguas, de la península. La última ciudad con el estilo antiguo fue Granada, esas calles tipo Toledo, ¿no? Pequeñas, estrechas. Y llegó un nuevo tiempo. Y La Laguna fue, digamos, ese laboratorio experimental donde las nuevas ciencias, las nuevas tecnologías de esa edad se empezaron a aplicar esos instrumentos de navegación. Bueno, pues La Laguna, el trazado de sus calles ha sido elaborado con instrumentos de navegación. Ser la primera ciudad no amurallada, es una ciudad abierta al mundo, la primera ciudad de paz, no estaban encerrados pensando en defenderse de nadie, sino una ciudad de paz, una ciudad de explotar nuestro país al nuevo mundo donde íbamos a empezar a desarrollarnos y fue el ejemplo de ciudad, ¿no? Entonces yo creo que esa característica, el trazado no amurallado, ciudad de paz, ciudad de expandirse, ciudad de abrirse al mundo, y La Laguna, donde estamos en Canarias, lugar estratégico entre Europa, América y África, pues creo que somos un lugar de recepción, de aprender, de recopilar lo mejor de cada civilización y de llevarlo y exportarlo, ¿no? Pues yo creo que ese es el gran valor de La Laguna, y el gran éxito que hemos tenido pues ha sido precisamente conseguir conservar esa ciudad que, como le decíamos en la ruta a los niños de Felicidad de La Laguna, si un señor del siglo XVI viniese por La Laguna, pues podría caminar por sus calles y reconocerlas perfectamente. Concejal, en cuanto a los retos de futuro, en la última Asamblea General de Ciudades Patrimonios Españolas, en noviembre, se acordó el próximo Plan Estratégico a Medio y Largo Plazo, que pasa sobre todo por consolidar una mayor sostenibilidad y también una mayor participación ciudadana. Exactamente. Bueno, pues este año ha sido un año intenso de trabajo al frente de la Consejería de Patrimonio Cultural y estamos basándonos en planificar. Hay que tener un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad. Estos 25 años nos han servido para saber el éxito que ha sido y aprender de los grandes ventajas que hemos conseguido, pero también valorar aquellos errores, aquellos detalles que se han escapado, ¿no? Entonces estamos trabajando en hacer este desarrollo estratégico. Que todo desarrollo estratégico no, a corto plazo no, las medidas a corto plazo, bueno, son otras, pero a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues en primer lugar, estamos trabajando en la redacción de un nuevo plan general, que va a salir en licitación en breve y que también afecta a nuestro conjunto histórico. Estamos trabajando en sacar en licitación, que está a punto ya, el plan de uso y gestión de la ciudad histórica. Los planes de uso y gestión de la ciudad histórica, cuando nosotros fuimos inscritos, no eran obligatorios por la UNESCO. Ahora las nuevas ciudades tienen que tener ese plan desarrollado. Bueno, ¿qué ha dicho la UNESCO? Aquellas ciudades que fueron inscritas antes tienen que actualizarse y realizar ese plan de gestión. De las 15 ciudades, 6 ya tienen este plan de gestión implementado definitivamente, aprobado definitivamente. Nosotros estamos empezando a licitarlo. Queremos ver cómo lo han hecho las otras ciudades, ya tenemos un estudio, ver qué ventajas tienen sus planes y ver en qué se puede mejorar. Porque queremos un plan de uso y gestión de la ciudad proyectado mínimo a 10 años para poder disfrutar la ciudad. Nos hemos centrado, decía siempre este 25, que nos hemos centrado, todos los que me han precedido, por supuesto no quiero arrogarme yo méritos que no son míos, nos hemos centrado en conservar esa ciudad. Yo quiero destacar aquí en este momento, en la gala de presentación, en la gala del 25 aniversario, la alcaldesa Ana Orama dijo una frase que para mí fue reveladora, ¿no? Fue muy significativa. Dijo ella que cuando ella accedió a la alcaldía, el conjunto histórico estaba en ruinas. Ajá. Que estaba en ruinas, que los inmuebles históricos estaban en mal estado, que las casas estaban en mal estado, que las calles estaban dominadas por el tráfico rodado y que se hizo un desarrollo. De ahí el plan especial de protección que va a cumplir ahora en junio 20 años. Todo instrumento de ordenación, la edad útil son 10. Este ya lleva 20 años. Por eso también estamos trabajando en actualizar el PE. Como les digo, estamos a punto de sacar a licitación la redacción del proyecto de uso y ciudad de gestión histórica. Vamos a actualizar el PE, una cuestión altamente demandada por la ciudadanía,
porque, en mi opinión, el PEP ha sido PEP es el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Ha sido una herramienta útil. Solo hay que ver la laguna de hace 20 años con la laguna de hoy en día. Ir a la zona de concesión, una zona deprimida, con inmuebles sin catalogar, con inmuebles desprotegidos, donde se podía actuar y derribar una casa sin ningún problema. Llegó el PEP y protegió todo eso. Catalogó más de 600 viviendas. Ahora mismo estamos en fase de catalogar otras 70 para protegerlas también. Ya llegaremos a 700 inmuebles catalogados y protegidos en la laguna. peatonalizó las calles. La diversificación comercial y el impulso comercial de la laguna de hace 20 años a hoy en día no tiene nada que ver. La forma en que los laguneros, las laguneras y los visitantes disfrutan la laguna no tiene nada que ver. Por eso creo que debemos aprender de lo que se ha hecho bien, y el PEP fue una buena herramienta, pero es verdad que tenemos que actualizar. Hace 20 años nadie se imaginaba el éxito que iba a suponer la laguna, esta inscripción como ciudad patrimonio mundial. Nadie se lo imaginaba. Nadie se imaginaba el boom. Y el reclamo turístico. Y el reclamo turístico que iba a supone, suponer. Hace 20 años no venían los turistas, el comercio, la alimentación, las tiendas que todas quieren ubicarse en la laguna, los eventos que todos quieren venir a la laguna, y si les ofrecen estos espacios, no, queremos que sean en el conjunto histórico, ¿no? Entonces ha sido una experiencia de éxito, pero de todo hay que aprender los errores. Pero claro, una herramienta como el PEP, hay que actualizarla porque ya lleva 20 años y todo esto tiene que dinamizarse y actualizarse. El plan de uso y gestión que nos mandata la UNESCO. El PEP, si bien es una herramienta más articulada, más dirigida a reglamentar, el plan de uso y gestión es una herramienta más estratégica, más hacia dónde queremos llevar la ciudad. Y oiga, un conjunto histórico donde viven más de 35.000 personas, hacerlo compatible una vida moderna con una ciudad del siglo XVI, pues tiene sus dificultades, y en eso estamos trabajando. Pero siempre desde el optimismo, porque la laguna ha sido un ejemplo de éxito como ciudad patrimonio mundial. Respecto al turismo, usted estaba haciendo ahora referencia, y me gustaría preguntarle, porque precisamente en esa Asamblea General de las Ciudades Patrimonio se habló de la posibilidad, se le solicitaba directamente al Ministerio de Turismo, no sé si le estoy poniendo en un brete, pero me gustaría saberlo, se solicitó, creo que fue Tarragona, Baeza y La Laguna, las tres únicas ciudades que no tienen un parador. Se le ha pedido al Ministerio de Turismo que se construya. ¿Dónde se ubicaría en caso de que así fuera, y cómo van esas negociaciones? Bueno, la voluntad del Ministerio es acceder y cumplir con estas tres ciudades que faltan por tener un parador nacional de turismo. La Laguna yo creo que se merece tenerlo, y ahí precisamente está la dificultad, encontrarle cuál es la ubicación ideal. En su tiempo se habló del Palacio de Navas, no cumple las características, porque bueno, verdad que paradores por una serie de requisitos y una serie de características que tiene que tener. Y que un entorno, un encanto. Y además, por supuesto, también la rehabilitación del Palacio de Navas, que por cierto, en estos momentos estamos trabajando junto con el Gobierno de Canarias, con la Dirección de Patrimonio Cultural, que le agradezco la implicación que tiene en la laguna. Estamos trabajando en la rehabilitación de la segunda crujía y en actualizar el plan director de rehabilitación. Pero sí nos decían los arquitectos que no era compatible rehabilitar el inmueble con destinarlo a ese uso turístico, ¿no? porque podría perjudicar al inmueble. Entonces estamos en negociaciones, es voluntad del Ministerio concederle a las tres ciudades tener un parador nacional, y estamos trabajando para buscar esa ubicación ideal, que de momento no vamos a adelantar más nada. Pero ahí sí que no se va a hacer spoiler. Entonces. Ahí no vamos a hacer spoiler. Estamos trabajando para poder ubicar y dotar a la laguna, que yo creo que de esa calidad extra que es tener un parador nacional dentro. Por supuesto. Señor Cordovés, nos quedamos sin tiempo, pero le quiero preguntar, no sabemos si usted continuará, esperemos que sí, dentro de 25 años, después de que celebremos estas bodas de plata. ¿Cree que la laguna va a revalidar las bodas de oro y que en 2049 estaremos hablando de que el patrimonio de la UNESCO sigue intacto en la laguna? Rotundamente sí, rotundamente sí. Por el trabajo que se ha hecho, repito, no quiero arrogarme méritos que no son míos, por el trabajo que estamos haciendo en actualidad, estos planes de gestión, esta planificación estratégica que queremos proyectar para los próximos 25 años, y sobre todo por una cosa, porque ya hemos sembrado una semilla en los laguneros, en las laguneras, en nuestros visitantes, en los canarios. Ese orgullo de tener una ciudad patrimonio mundial y que todos queremos defender y proteger. Muy bien, señor Cordovés, pues ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros, hablar de la laguna, de la importancia que tiene, cómo no, su patrimonio histórico, y de la importancia que tiene la propia ciudad para todo Canarias, que estoy seguro de que quien nos está viendo, y esto se ve en toda Canarias a través de Mírame Televisión, seguro que sienten un orgullo inmenso de saber que la ciudad de La Laguna es patrimonio. Creo que La Laguna es la ciudad más canaria de todas, porque al ser la primera ciudad con universidad, muchos
residente de todas las islas tiene ese cariño por haber venido aquí a estudiar. Yo soy lagunero de adopción, mi origen es palmero, como tantos, muchísimos palmeros, y yo creo que la laguna es la ciudad más universal de toda Canarias, y que no hay sitio en Canarias que no tengan cariño a un recuerdo especial con la laguna, y eso lo sentimos, la verdad, que los laguneros. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, señor Cordobés. Nos pasamos hasta la próxima vez. Y aquí termina nuestro programa. Aquí termina nuestra primera incursión en esta nueva etapa de Canarias 8. Esperemos que perdonen los errores que hayamos podido cometer y que acepten esta invitación de continuar con nosotros, conmigo, con Carlos Bilbao y también con Daniel Afonso, que creo que es el compromiso que tenemos con todos los espectadores de Mírame TV. Efectivamente, Carlos, así es. Y también recordarles que bueno, pueden seguir toda la actualidad y seguir informados a través de nuestra web, mirametv.com, y también a través de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Solo tienen que suscribirse accediendo al QR que verán en sus pantallas para tener la última información disponible en todo momento. Bueno, pues nosotros, gracias Daniel, nos marchamos y les dejamos ya con el viaje extraordinario por la laguna, como no podía ser de otra manera, que bien vale 25 años de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hasta la próxima. Yo soy la laguna.